Supongo que crecí del mismo modo que la mayoría de los niños, pero con una gran diferencia. Llegaremos a eso un poco más tarde. Fui hijo único criado por una madre soltera, y nunca supe quién era mi padre. Mamá no hablaba mucho de ello, y yo me sentía raro haciendo demasiadas preguntas. Siempre hizo lo mejor que pudo por mí, y en general, lo pasé bastante bien. Me acompañaba al colegio todas las mañanas antes de ir a trabajar, y después del colegio, me quedaba en casa de mi mejor amigo hasta que ella venía a buscarme. Mi mejor amigo se llamaba Ryan, y juntos vivíamos todo tipo de aventuras. Nuestros padres decían que teníamos la imaginación más desbordante que habían visto nunca, y a menudo se burlaban de nuestras locas historias. Pasábamos la mayor parte del tiempo jugando en el bosque, en nuestro fuerte secreto que habíamos construido hace algunos años. Era nuestro refugio, nuestro hogar lejos de casa. Fue un viernes después del colegio, cuando a Ryan se le ocurrió la mejor idea que jamás había oído. Quería acampar en nuestro fuerte toda la noche. Vivíamos en un pueblo pequeño donde nunca pasaba nada malo. Era uno de esos lugares donde todo el mundo se conocía. La gente se preocupaba por los demás, y la mitad de las veces nadie se molestaba en cerrar las puertas. Les comentamos la idea a nuestros padres, y para nuestra profunda emoción, nos dieron luz verde. Pasamos la hora siguiente recogiendo todo lo necesario para pasar la noche en nuestro fuerte, lo que incluía un buen botín de aperitivos que robamos de nuestras cocinas. Resultó ser una noche preciosa. Nunca habíamos podido quedarnos hasta tan tarde en el fuerte, y fue emocionante. Empezamos con las habituales historias de fantasmas contadas a la luz de una linterna, y una vez que nos animamos, decidimos que era hora de explorar un poco. Era el momento que más esperábamos. El bosque estaba más vivo de noche, como impulsado por una fuerza mágica que nuestras mentes habían conjurado. Abandonamos la seguridad de nuestro fuerte, y nos adentramos en la creciente oscuridad entre los árboles. Cada sonido nos ponía nerviosos, y nuestras linternas danzaban como un espectáculo de luces que provocaba epilepsia. Pero eso no nos detuvo, y continuamos hasta llegar a un territorio desconocido. Nunca habíamos llegado tan lejos de día, y no sabíamos qué esperar. Nos detuvimos al encontrarnos con una casita destartalada en medio de la maleza. Hicimos lo que cualquier niño curioso haría en esa situación, buscar la forma de entrar. Fue bastante fácil. La puerta crujió cuando la forzamos. Nuestras linternas barrieron de izquierda a derecha, iluminando el escaso mobiliario del interior. Era una habitación gigantesca con una cama contra la pared del fondo, una mecedora con una mesita, y una lámpara de aceite en el centro. Incluso había una vieja estufa de leña en la esquina izquierda, que parecía funcionar. Toda la cabaña estaba inquietantemente limpia, para un lugar que parecía tan abandonado desde fuera. De repente me sentí muy nervioso, y miré a Ryan en busca de apoyo. ¿Quién crees que vive aquí?, pregunté con cierta inquietud. No estaba seguro de querer saber la respuesta. Me miró de reojo, y vi que la misma ansiedad se extendía por sus rasgos oscurecidos. Pero, forzó la respuesta, tratando de mostrarse valiente. No me imagino a nadie viviendo aquí. Probablemente sea una de esas pequeñas chozas que usan los cazadores. Asentí, y me convencí de que tenía razón. Cuando eres un niño, a veces es muy fácil descartar el peligro. Incluso cuando no deberías. Decidimos reclamar el lugar para nosotros, después de conversar un poco más. Pensamos que sería un lugar mucho mejor para pasar la noche, y no estaba más lejos que nuestro fuerte. Tampoco es que nuestros padres fueran a notar la diferencia. Lo peor que podía pasar, era que apareciera algún cazador, y nos echara. Nuestra emoción crecía a pasos agigantados mientras hacíamos el viaje de ida y vuelta, para recoger nuestras cosas del fuerte y regresar a la choza. Nuestra exploración nos había proporcionado un hallazgo interesante, y empezábamos a estar un poco cansados. Extendimos nuestros sacos de dormir en la cama grande, parecía tan cómoda. Tomamos un tentempié y contamos algunas historias más antes de quedarnos dormidos. Debía de ser medianoche cuando me despertó un ruido extraño. Sonaba como si alguien se estuviera aclarando la garganta, así que lo primero que hice fue ver a Ryan. Como seguía dormido, encendí la linterna y lo iluminé. Volví a oír el carraspeo, pero esta vez le siguió una voz mucho más cercana de lo que esperaba. Hablaba en un tono extrañamente tranquilizador. Hola. Aquí abajo. En ese momento hice la cosa más tonta que he hecho en toda mi vida, miré hacia abajo. Allí tendido en el suelo, medio debajo de la cama, estaba el espectáculo más aterrador que jamás había visto. Por lo que pude ver, la cosa que hablaba era más grande que yo. Tenía unos dedos largos y enjutos que se frotaban ociosamente contra el borde de la cama. Su piel gris moteada colgaba de un cuerpo delgado y larguirucho. Unos enormes dientes afilados,
como cuchillas llenaban su sonrisa asquerosamente dulce. Sus ojos eran de un extraño color amarillo pálido, y olía a agua putrefacta. Antes de que pudiera ni siquiera gritar, se llevó uno de sus larguísimos dedos a la boca para hacerme callar, y por alguna razón que no puedo explicar, le obedecí. Nos quedamos sentados en silencio, mirándonos fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, rompió el silencio. «Dime, Aarón, ¿qué los trae a mi casa?» Dios, ¿cómo sabía mi nombre? No podía hablar, no podía moverme. Me quedé acostado sin poder apartar la vista de él. Sintió el miedo que debía estar irradiando en oleadas. Volvió a hablar. «Veo que no eres un niño de muchas palabras, Aarón. ¿Qué te parece si hablo yo?» Con los ojos muy abiertos, me obligué a asentir. Íbamos a morir aquí, lo sabía. En ese momento envidié a Ryan, más que a nada. Él nunca tendría que ver aquello que acabaría con nosotros. La criatura continuó como si estuviéramos teniendo una conversación agradable, y eso más que nada fue lo que me hizo orinar encima. «Esto es lo que va a pasar, Aarón. Vas a dejar dormir a tu amiguito Ryan. No te molestes en despertarlo, no habrá diferencia. Mientras te quedes donde estás, no tienes nada que temer de mí. Pero, si pones un pie fuera de esa cama esta noche, te arrastraré hasta aquí y te comeré. ¿Te parece justo?» «A mí me parece justo». De nuevo, solo pude asentir mientras le miraba fijamente. Lo que no entendía era el juego que estábamos jugando. Me parecía que podría haberme tirado de la cama, y haberme comido cuando hubiera querido. Pero, aquí estaba ofreciéndome un extraño indulto. Dejé la linterna encendida, y me acerqué un poco más a Ryan. Habló por última vez antes de volver a meterse debajo de la cama. «Dulces sueños, Aarón». Como si fuera a volver a dormir. La única ventaja de haberme orinado era que ahora tenía la vejiga vacía, lo que reforzaba aún más mi necesidad de no salir de la cama. Me quedé así toda la noche, mirando el lugar del suelo donde había estado el monstruo. Algún tiempo después, la luz empezó a colarse por las rendijas de la cabaña, y Ryan por fin despertó. Hice todo lo posible por recoger y llevar las cosas de forma que quedara oculta mi micción nocturna. No tenía ganas de hablar de lo sucedido, hasta que estuviéramos al menos de vuelta en casa. Ryan seguía emocionado, y no paraba de hablar de la cabaña y de lo bien que lo había pasado. No quería arruinarle el viaje, así que me limité a sentir en los momentos oportunos. Aunque sabía que era mi mejor amigo, y que tal vez me creería, me costaba creerme a mí mismo. Tal vez solo había sido una horrible pesadilla. Era más que posible, y decidí atribuirlo a eso. Fue una noche extraña en un lugar extraño, las pesadillas ocurren incluso en entornos seguros. Una vez de vuelta en la relativa seguridad de la casa de Ryan, me cambié rápidamente de ropa, y metí la mojada en una bolsa de plástico en que había guardado los bocadillos la noche anterior. Ahora me sentía más tranquilo, y decidí contarle a Ryan la horrible pesadilla que había tenido. Me escuchó absorto. Cuando terminé, respiró hondo antes de hablar. «Eso suena aterrador. Menos mal que solo fue una pesadilla». Rápidamente estuve de acuerdo con él, e hicimos planes para que pasara la noche en mi casa. Mamá tenía el resto del fin de semana libre y estuvo de acuerdo, y creo que los padres de Ryan se alegraron de tener un pequeño descanso. Mamá vino a recogernos. Lo primero que hicimos fue ducharnos por turnos, para quitarnos el hedor del bosque que aún quedaba en la ropa y el pelo. Sentirse limpio después de la noche anterior, era la mejor sensación del mundo entero. No es que me olvidara del sueño ni nada parecido, es que estaba tan ocupado divirtiéndome con Ryan que no le di importancia. Estuvimos sentados jugando videojuegos gran parte del día. Al final, la noche empezó de nuevo. Ryan y yo convencimos a mi madre para que nos dejara conectar la videograbadora en mi habitación, y ver películas de miedo. Se fue a dormir temprano y nos dejó para que nos divirtiéramos, lo que nos vino muy bien. Hicimos palomitas, teníamos bocadillos y refrescos, y nos preparamos para un maratón de terror. Planeábamos quedarnos hasta el amanecer viendo películas, iba a ser un gran logro. Creo que los dos acabamos desmayados sobre las 2 de la madrugada, pero aún así fue la vez que más tiempo habíamos aguantado. Recuerdo que me despertó un sonido extrañamente familiar. No me lo esperaba, aunque quizá debería haberlo hecho. Alguien o algo se aclaraba la garganta. La voz surgió del suelo, pero esta vez no miré. Ni siquiera encendí una luz o hice ruido. Me hice el dormido. Pensé que si mantenía los ojos cerrados se me pasaría. Debería haberlo sabido. La voz se acercó a mí con su tono demasiado relajado y escalofriante. «Sé que estás despierto, Aarón. Tu casa es bonita. Es más grande de lo que esperaba, hay mucho espacio aquí abajo. Apuesto a que si lo intentara,
Podrían caber los dos debajo de la cama. Me estremecí, y me mordí el labio con tanta fuerza que me salió sangre. Suavemente, puse una mano sobre Ryan para despertarlo. Que me aspen si vuelvo a pasar por esto solo. Sus ojos se abrieron perezosamente, me llevé un dedo a los labios y señalé al suelo. Abrió mucho los ojos y asintió levemente. Pero, esto no pasó desapercibido para el monstruo que había debajo de mi cama. Volvió a hablar. Ryan, bienvenido a la fiesta. Deja que te explique las reglas. Si dejas la cama, te como. No deberían haberse tomado todos esos refrescos, va a ser una noche muy larga. Nos quedamos en silencio después de eso, ninguno de los dos podía dormir. Era imposible que los dos estuviéramos teniendo el mismo sueño, tenía que ser real. ¿Por qué entramos en esa maldita choza? Esta es una pregunta que todavía me hago todos los días. Al final el monstruo nos dio las buenas noches, pero sabíamos que seguiría allí hasta la mañana. Mi madre vino a despertarnos, y nos encontró a los dos temblando y pálidos. Intentamos contarle lo que había pasado, pero, por supuesto, le echó la culpa a las películas que habíamos visto la noche anterior. Cuanto más insistíamos en que nuestro monstruo era real, más se enfadaba. Al final, prohibió las cosas de miedo en casa durante un tiempo. A mí me parecía bien, ya estaba harto. Como al día siguiente teníamos colegio, y Ryan aún no había terminado los deberes, mamá y yo lo llevamos a casa. Nos miramos con complicidad antes de separarnos. Esa noche puse todas las trampas que se me ocurrieron debajo y alrededor de la cama. Había cables trampa hechos con hilo de pescar, atados al timbre de mi vieja bicicleta. Había legos esparcidos por todo el borde de la cama. Incluso metí mi baúl de juguetes, y todo tipo de cosas debajo para asegurarme de que el monstruo no tuviera sitio para esconderse. Supuse que Ryan había hecho lo mismo, o al menos eso esperaba. Verle al día siguiente en el colegio fue un alivio. Al parecer, a ninguno de los dos nos había visitado. Como de costumbre, fuimos a su casa después de clase, pero decidimos descansar un rato del fuerte. Ninguno de los dos quería estar más cerca de aquella choza de lo necesario. Antes de que mamá viniera a recogerme, la madre de Ryan recibió una llamada de un familiar. Al parecer, su abuela se estaba muriendo y tenían que ir para estar con ella. Eso significaba que probablemente tendría una niñera después de la escuela, hasta que volvieran. Esa noche, antes de acostarme, comprobé mis trampas. Decidí que todo estaba en orden, me metí en la cama, y tras horas mirando al techo, por fin me dormí. Esa noche me desperté con el sonido del timbre de la vieja bicicleta, y algo que se movía debajo de la cama. Poco después oí la voz. ¿Así es como tratas a todos tus invitados, Aaron? ¿Qué niño maleducado eres? ¿Qué tal si hacemos una tregua? Quizá tú y yo hayamos empezado mal. Me vendría bien un poco de compañía, me siento muy solo viviendo debajo de la cama de la gente. No podía creer lo que estaba oyendo. Pero, esta vez decidí hablarle. ¿Por qué te escondes debajo de las camas? La criatura rió suavemente. Es algo así como mi trabajo, soy un monstruo. ¿Te gustaría jugar a un nuevo juego, Aaron? ¿Qué clase de juego? Él no tardó en responder. Cualquier juego que quieras. Me puse a pensar en lo que estaba pasando. ¿Era posible que se tratara de un monstruo amistoso? Hasta hace unos días, no había pensado que los monstruos existieran. Algo en esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Su voz era tranquilizadora, y si no fuera por su apariencia podría haber dejado la cama. Entonces, no hay juego. Sacudí un poco la cabeza y le miré a los ojos diabólicos. No tardó en responder. Una pena, pero lo comprendo. Apenas nos conocemos. De hecho, ni siquiera sabes mi nombre, tonto de mí. Puedes llamarme señor Jones. Mantuvimos la conversación casi toda la noche. Hablamos de videojuegos, de películas, de comida, de casi todas las cosas que interesaban a los chicos de mi edad. Esto ocurría todas las noches que Ryan no estaba, que era el resto de la semana. Todas las noches el monstruo me pedía jugar a algo, para intentar sacarme de la cama, y todas las noches yo me negaba, y en su lugar hablábamos. La última noche, las cosas se volvieron más extrañas, si cabe. Había despejado un espacio para él, y me senté pacientemente a esperar su regreso. Como siempre, el sonido de un carraspeo me indicó su llegada. Me alegro de verte, Aaron. Buenas noches, señor Jones. ¿Ha tenido un buen día? El señor Jones negó con la cabeza. No, Aaron. Tengo mucha hambre. Hace una semana que no como. Ven a jugar conmigo. Ayúdame a olvidarme del hambre. Esta vez cuando me negué se enfadó. Basta de tonterías. De una forma u otra voy a comerte a ti y a tu amigo.
Voy a arrancarles la carne de sus pequeños huesos, y luego chuparles el tuétano. Voy a empezar con tus ojos, esa es la parte más deliciosa. No quedará nada de ti, nada en absoluto. La colcha y la sábana empezaron a moverse como si tirara de ellas. Al final, se deslizó hasta el suelo y desapareció debajo de la cama. De repente, todo se detuvo. Por un momento juraría que oía a alguien llorar y gritar. Me sonaba tan extrañamente familiar. Permanecí despierto durante horas, antes de quedarme dormido acurrucado en la parte central de la cama. La luz se colaba por la ventana de mi habitación, pero lo que me despertó fueron los llantos y las voces, que oí procedentes del salón. Salí sigilosamente de la cama, y pegué la oreja a la puerta para intentar oír lo que decían. Con todo lo que había pasado, no estaba preparado para lo que oí. La familia de Ryan había vuelto tarde la noche anterior, pero cuando se despertaron por la mañana él no estaba por ninguna parte. El único rastro de él había sido un reguero de sangre, que se extendía por el suelo y desaparecía bajo su cama. En ese momento supe que la voz que había oído era la suya. Se organizó una gran cantidad de gente para registrar el barrio y los bosques circundantes. Yo sabía exactamente lo que había pasado. Incluso intenté contárselo a la gente, pero, por supuesto, nadie quiso creerme. Les hablé de la cabaña, pero nadie quería escuchar al niño histérico. Nunca encontraron a Ryan. Su familia se mudó unos meses después, supongo que para escapar del recuerdo constante de la desaparición de su hijo. Yo mismo seguí adelante con mi vida lo mejor que pude. Crecí y abandoné la ciudad lo antes posible. Nunca me establecí ni tuve hijos, prefería estar solo. Cuanto mayor me hacía, más difícil me resultaba relacionarme con la gente. Apenas tengo amigos, salvo las personas con las que trabajo. Mientras escribo esto, no puedo evitar echar de menos a mi mejor amigo. Incluso después de todos estos años, los recuerdos de todo aquello siguen tan frescos. Sé que en cualquier momento, oiré lo que he estado esperando. Pero esta noche será diferente. No puedo seguir así. Esta noche, termina de una manera u otra. Ahora puedo oír al señor Jones, moviéndose bajo la cama. Lo oigo aclararse la garganta y rogarme que salga. Oigo los gritos de Ryan suplicando que lo deje libre. Veo esos dedos largos y enjutos que se elevan por encima de la cama, para tirar de la colcha y las sábanas. Veo sus ojos amarillos que se acercan sigilosamente para mirarme por última vez.